Bueno, tras llamar a un gran acuerdo nacional, el presidente Sebastián Piñera sostuvo hoy que quienes quieran marginarse de aquella instancia están en su derecho, pero están equivocados. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. ¿Cómo está, don Heraldo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo. Bueno, primero que todo, preguntarle sobre este gran acuerdo nacional que ha llamado el presidente Sebastián Piñera. ¿Qué le parece a usted? ¿Lo comparte? ¿Se van a unir a este diálogo? ¿Van a ir al Palacio de la Moneda para conversar sobre estos temas? Bueno, creo que lo peor sería pensar que un acuerdo se limita a una foto, a aparecer ya sea de manera virtual o presencial en la moneda, porque creo que eso es inconducente. Lo que es necesario es, en un momento en que el contagio del coronavirus se ha expandido, en que hay muertes de tantas chilenas y chilenos, el colaborar para encontrar una solución. Y lo que está planteando el presidente de la República es un acuerdo más bien a 18 meses. No es el gran acuerdo económico y social que algunos hemos venido promoviendo para imaginarnos el Chile de aquí a unos 5 años o de aquí al 2030, con las reformas sociales profundas, con una nueva estrategia de desarrollo que enfatice mucho más la innovación, el emprendimiento. No es eso, es un acuerdo para la protección social, para enmendar el tratamiento de la pandemia, para tener una reactivación económica y luego un marco fiscal. Y si vamos a ir a este acuerdo, y yo en lo personal y mi partido estamos disponibles, no es para ayudar al gobierno, sino que es para ayudar al futuro de Chile, porque el gobierno ha tenido una estrategia absolutamente errada desde el punto de vista de la estrategia sanitaria. Y en eso el ministro Mañalich ha fracasado. Él mismo, por lo demás, lo ha reconocido. Y lo que queremos entonces es ayudar a enmendar el rumbo y adoptar las medidas sociales y económicas que nos permitan salir adelante de aquí a los próximos 18 meses. De eso se trata. Y cuando está el interés de Chile, por cierto, estamos dispuestos. Esto no se trata de, como digo, de ayudar al gobierno, sino que de colaborar con Chile. Sí, quería preguntarle dos cosas. Primero que todo, usted ha dicho que el ministro Mañalich ha fracasado. ¿Por qué cree usted que ha fracasado? Y segundo, ¿con qué propuestas van a ir ustedes también a conversar con el gobierno para este gran acuerdo nacional? Bueno, ha fracasado en su estrategia, porque evidentemente estas estrategias de las cuarentenas flexibles y dinámicas ya fueron dejadas atrás al decretarse una cuarentena total que aparentemente va a ser extendida en el Gran Santiago. Y porque finalmente ahora se está diciendo que se van a hacer más testeos y se va a empezar a hacer algo que dijimos hace mucho tiempo atrás, el rastreo de los contactos de los contagiados y luego el colocar en residencias sanitarias a aquellas personas que se demostraban que estaban contagiadas, ya sea que fueran sintomáticas o asintomáticas. Ahora recién se está haciendo eso. Y estamos con una tasa de contagio por millón de habitantes que es de las más altas del mundo. Entonces, y si uno ve además las curvas de la letalidad de los fallecidos, también estamos en un incremento muy fuerte. Es cosa de mirar los gráficos y mirar las cifras para darse cuenta que esta estrategia está fracasada y que hay que hacer lo que han hecho los países exitosos. Tener una cuarentena mucho más fuerte, mucho más cerrada, en vez de hacerlo ahora, teniendo el costo de haberlo hecho a medias antes y ahora con el daño además económico que se produce. Y luego testear, rastrear y aislar, que es algo que los países exitosos han hecho y recién estamos como moviendo. El presidente de la República hoy día inauguró algunas residencias o estuvo en algunas residencias sanitarias. Bueno, eso tendríamos que haberlo hecho hace mucho tiempo atrás. Así que en la medida que nosotros podamos colaborar a enmendar el rumbo, vamos a estar allí y, por cierto, para que se adopten medidas más vigorosas de protección social para que las personas que no tienen ingresos, que viven del día a día, trabajadores informales, puedan quedarse en sus casas. Y en ese sentido, por ejemplo, en las cajas de alimentos, son una manera muy temporal de ayudar y hay que pensar en mecanismos de más largo plazo y es mucho mejor una transferencia mayor de recursos directamente a esas familias a través del registro social de hogares
para que esas personas entonces puedan quedarse en sus casas y tener los ingresos para comprar alimentos durante el periodo de cuarentena. Usted que estuvo en el gobierno, ¿cree que nuestro Estado cuenta con los recursos necesarios para enfrentar una pandemia tan devastadora como ha sido la que hemos estado viviendo durante los últimos 3 meses y que se va a extender seguramente? Yo creo que sí cuenta, y de hecho está este documento que ha sido bien recibido por el propio gobierno, el documento de los economistas que presentaron al Colegio Médico, donde plantean la posibilidad de utilizar 12.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización Económica y Social, de los fondos soberanos que Chile tiene en el exterior, utilizando incluso unos 670 millones de dólares mensuales para ir en ayuda de las personas que más lo necesitan, de los particularmente trabajadores informales y de la clase media, subiendo el nivel de los beneficiados, porque hasta ahora se ha subido el 40% al 60% con la insistencia que ha tenido la oposición, y la idea es que pueda subir al 80%, que la clase media se empiece a beneficiar. Ayer yo estuve en una teleconferencia con colectiveros, con taxis colectiveros, y esas personas son de clase media y han visto sus ingresos caer de manera dramática, porque eran personas que ganaban un ingreso de clase media y hoy día no tienen ninguna condición. Algunos de ellos me decían, estamos ganando 3.000 pesos diarios. ¿Qué hacemos con eso? Entonces la idea es también subir el nivel de los beneficiarios para que estas personas de clase media y muchos otros también reciban los aportes del Estado. Así que yo creo que sí se puede. Chile además tiene la capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho bien durante 30 años. Hemos manejado bien las finanzas públicas. Hemos tenido una política anticíclica y eso nos ha permitido entonces tener un buen rating internacional. Y eso nos permite entonces mayor holgura para endeudarnos, a diferencia de otros países latinoamericanos que no tienen ninguna posibilidad. Sí, y acabamos de colocar un bono del Estado de Chile por 2.000 millones de dólares en excelentes términos. De modo que eso puede ser, y en momentos extraordinarios hay que utilizar estos instrumentos excepcionales que no son para cualquier momento, ni son para que no enmendemos después el rumbo, porque tenemos que volver al equilibrio fiscal. Pero ahora hay que gastar para ayudar a la gente que está sintiendo esto fuertemente, incluyendo las pymes y otras empresas. Sí, Heraldo, quería preguntarle también por algunos partidos de oposición, específicamente el Partido Comunista se ha arrestado de este acuerdo nacional. Ustedes como PPD están dispuestos a ir y conversar y ayudar y entregar también propuestas. Usted ha manifestado cuáles son las propuestas que específicamente la gente puede tener y puede saber que va a realizar el PPD al gobierno. Bueno, lo que queremos en primer lugar es que haya un esfuerzo fiscal mucho mayor para ir en ayuda de la gente. Eso es lo primero. Es decir, transferencias directamente a las familias de las personas más afectadas por esta pandemia y que tienen que quedarse en casa. Segundo, enmendar la política sanitaria, porque el gobierno nos ha invitado, entre otras cosas, a eso. Y entonces hacer lo que dije antes, tener estas cuarentenas mucho más rigurosas, el fiscalizar, pero más importante que nada, el testear más, el rastrear a los contactos y el aislar en cuarentenas a las personas contagiadas en estas residencias sanitarias. Y en ese sentido, ¿usted es partidario de una cuarentena a nivel nacional? Mire, quizás no sea necesaria, pero las personas con las cuales yo consulto, que son especialistas médicos de gran prestigio, me han dicho que, por ejemplo, la región de Valparaíso es casi inminente que debiera estar en cuarentena y se debiera considerar muchas ciudades de más de 40.000 habitantes. Pero quiero ir a responder el resto de lo que me habías preguntado sobre qué cosas llevaríamos. Creo que lo más importante es ir en ayuda a la gente y el tener un plan de reactivación. Una vez que empiece a decaer, ojalá pronto, esta pandemia, hay que pensar en cómo se retoma la economía, qué estímulos va a haber. Y ahí entonces el Estado se tiene que poner en inversiones para crear empleo, para recuperar empleo, para ayudar a las empresas, para ayudar a la gente, extendiendo los beneficios de desempleo. Pero hay que pensar en un gran
plan de reactivación económica. Y esas son las cosas donde tenemos ideas bien concretas para ir en ayuda a las personas. Por ejemplo, yo he planteado la idea de poder tener, en vez de cajas de alimentos, una tarjeta electrónica que signifique lo siguiente, que se traspase electrónicamente montos para que las personas inscritas en el registro social de hogares puedan tener entonces un ingreso permanente depositado en su tarjeta para gastar en alimentos, y en ciertos tipos de alimentos se excluyen cigarrillos, se excluyen cerveza u otros licores, se excluyen la comida rápida, de modo que se puedan gastar en supermercados y almacenes locales. ¿Y por cuánto, la propuesta de esa tarjeta electrónica, por cuánto sería el monto y por cuánto tiempo? Depende del nivel de vulnerabilidad. En otros países es hasta cierto nivel de ingreso. De ahí para abajo, si las personas ganan muy poco, se le da ese suplemento. Y a las personas que no tienen empleo durante un cierto tiempo, igualmente, tienen derecho, mensualmente se deposita en las cuentas de estas personas. Y es como una cuenta, una tarjeta VIP. Y eso sería algo, a nuestro juicio, que sería algo permanente, debiera ser, para ayudar a las personas de menores ingresos a tener lo básico de alimentación. Entonces vamos a ir con propuestas bien concretas, y lo otro bien importante es que queremos que la sociedad civil participe. No pueden ser solamente los presidentes de partidos o los parlamentarios, que está muy bien que estén, porque al final de cuentas esto se traduce en proyectos de ley que terminan en el Congreso. Pero tiene que estar la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, los sindicatos, y que ellos puedan poner sus propuestas para estos acuerdos a los cuales se deben llegar, y quizás que eso sea a través de la mesa social. Perfectamente puede recibir esas propuestas y que lleguen entonces a la instancia política, y paralelamente que trabaje el Ministerio de Hacienda con los economistas que han presentado este documento, que ha sido bien recibido por el propio gobierno, también por la Constitución, y eso nos permite entonces avanzar a eventualmente un acuerdo. Y lo otro, bien importante, no tocar el cronograma constitucional. Es decir, aquí hay un acuerdo constitucional para realizar un plebiscito. Ese plebiscito tiene que ocurrir el 25 de octubre, y eso debe haber seguridades, y estoy seguro que así es, de que no se va a tocar, al menos que estemos en una situación en que los impedimentos sanitarios lo impidan, pero yo espero que no estemos en esa situación de aquí al 25 de octubre. Quería preguntarle sobre otro tema. Hoy día el presidente Sebastián Piñera ha reconocido que también se han cometido errores dentro de esta pandemia, y además dice que quieran automarginarse, están en su derecho, pero están profundamente equivocados. ¿Qué le parece a usted también las declaraciones del presidente durante esta jornada? Bueno, mire, me parece que concurrir eventualmente a un diálogo para un acuerdo es un acto voluntario. Nadie puede ser forzado. Y bueno, quienes no quieren estar, están en su derecho, y la ciudadanía evaluará. Yo creo que en este momento la ciudadanía quiere que nos pongamos de acuerdo. ¿Y que nos pongamos de acuerdo para qué? Para resolver los problemas de la mayoría de los ciudadanos, que son el contagio, y que es la falta de ingresos para poder subsistir en estas circunstancias extraordinarias. No hacer un esfuerzo en ese sentido, francamente a mí no me parece. Por eso que, criticando al gobierno, porque lo ha hecho de manera errática durante esta pandemia, yo de todas maneras voy a estar allí porque me interesa el contribuir de alguna manera a un mejor futuro de las y los ciudadanos. Pero quienes se quieran marginar, bueno, están en su derecho, no los critico. Me gustaría que estuvieran allí y que tuviéramos el más amplio espectro político que esté disponible para este esfuerzo. Claro, ¿una mala señal para usted que un partido de oposición se reste teniendo en cuenta la crisis sanitaria que se está viviendo a nivel país y mundial? Bueno, no es una buena señal, pero insisto que esto es voluntario. Nadie puede ser forzado a concurrir a un diálogo,
pero que creo que siempre es bueno conversar. A veces uno escucha a la gente que a uno le dice pónganse de acuerdo. Y me parece que este es un momento particularmente serio para ponerse de acuerdo, cuando la gente está muriendo, cuando hay tantas mujeres y hombres que están sufriendo el flagelo del contagio. A mí me parece que hay que concurrir, que no hay que restarse, pero respeto las posiciones de quienes no quieren estar. Al final es una decisión soberana de cada partido el concurrir o no a un diálogo. Yo creo que es un momento, sin embargo, de conversar, de dialogar, en función del futuro del país, no de ayudar a un gobierno o de entrar en acuerdos que no sean beneficiosos para el país. Todo lo contrario, ese es el propósito. Ok, Heraldo Muñoz, presidente del PPD, muchas gracias por estar acá en esta conversación, acá en el canal 24 Horas. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias.